El proceso de transculturización en el Perú colonial. De pavores y espantos, y angustias y desgarramientos, se ha hecho el milagro de todas las patrias. Jorge Basadre, 1937. Buenos días, mi nombre es Ana Claudia Reynoso Monroy y estoy preparando este video para poder explicar algunas nociones vinculadas con el proceso de transculturización en la sociedad virreinal peruana. Para poder explicar el proceso de transculturización, primero debo hacer algunos alcances acerca de lo que entendemos por cultura. Cultura no solamente alude a las manifestaciones externas de un pueblo, como la danza y la música, sino que según autores como María Geise, Fidel Tubino y Wilfredo Ardito, implica un conjunto de formas y modos de concebir el mundo, de hablar, de expresarse, de comportarse, de organizarse socialmente y hasta de comunicarse y valorarse en cuanto individuo y sociedad. A partir de aquí se desarrolla lo que llamamos identidad cultural. Según los sociólogos Vergara y Vergara, padre e hijo, la identidad cultural está relacionada con la conservación de formas de vida tradicionales. Puede generar tensiones y modalidades de dominación. Partiendo de este punto, citaremos la tesis del historiador y antropólogo Nathan Bachtel, quien en 1971 acuñó el concepto de aculturación para explicar el proceso de encuentro entre dos culturas. Según Bachtel, el término aculturación permite establecer un vínculo entre historia y antropología. Bachtel distinguía básicamente dos extremos en el concepto de aculturación, la integración y la asimilación. La integración es el fenómeno por el cual una cultura integra elementos foráneos sin perder sus características y valores originales. La asimilación es lo contrario, se produce cuando una cultura es violentada por otra, foránea, que impone sobre la primera sus propios elementos culturales, eliminando los valores fundamentales de las tradiciones de la cultura original. Fernando Ortiz prefiere usar el término transculturización en lugar de aculturación, ya que este último implica un sentido negativo, donde se produciría un fenómeno de destrucción de una cultura por otra. En cambio, transculturización grafica mejor el proceso de transición producto del encuentro de una cultura con otra. En este encuentro primero hay un derrumbe, un proceso de desestructuración, pero luego se produce un reacomodo, con la aparición de nuevos fenómenos culturales que son el resultado de este encuentro entre las dos culturas. Se da entonces un proceso de sincretismo, o también podríamos llamarlo de hibridación cultural. Por la extensión de este trabajo, describiremos brevemente 3 obras de la escuela cusqueña para graficar el proceso de transculturización en el arte virreinal. Esta obra, llamada El Niño Jesús Rey, es un admirable ejemplo del mestizaje artístico donde vemos al Niño Jesús representado como un inca y revestido de túnica ceremonial, con el orbe imperial en su mano al estilo de los emperadores del Sacro Imperio. La Virgen del Monte, Potosí, autor anónimo. Es una representación transculturizada de la Virgen del Monte Carmelo, donde la falda de la Virgen se abre convirtiéndose en el monte de las minas de plata de Potosí, y adoptando así la identidad de la Pachamama, la diosa andina de la tierra y la creación. Por lo tanto, es una representación del sincretismo religioso indígena y cristiano. Última Cena, Basilio Santa Cruz, Pumacayao, Escuela Cusqueña, siglo XVII. En esta obra encontramos elementos del sincretismo cultural, por ejemplo, en la mesa pascual, donde vemos representados alimentos propiamente andinos, como el cuy en el centro de la mesa, ajíes, rocotos y demás insumos típicamente andinos. Con esto termino la presentación de este trabajo. Muchas gracias por su atención.